Hola, somos estudiantes de cuarto año del Profesorado de Enseñanza Secundaria en Biología, pertenecientes al Instituto Superior de Formación Docente Nación Latinoamericana de Villa 213, Formosa. Inmersos en este contexto de pandemia mundial, desde el área de genética se propuso la creación de animaciones educativas, complementando la teoría con las TICs para su mejor comprensión. En este video hablaremos acerca de los principales tipos de mutaciones cromosómicas. Al decir mutaciones, es frecuente pensar en patologías, trastornos, pero debemos recordar que las mutaciones son la fuente de toda la variabilidad entre todas las especies que habitan la Tierra. Entonces, con el término mutación, hacemos referencia a cambios en la organización o número de los cromosomas, tales como la duplicación, la deleción de genes o segmentos de un cromosoma, la reordenación del material genético tanto dentro como entre cromosomas. Por eso la podemos clasificar en numéricas y estructurales. Las variaciones en el número de cromosomas dan lugar a aneuploidías, es decir, que un organismo gana o pierde uno o más cromosomas, pero no una dotación completa. Tal variación cromosómica se origina como un error aleatorio durante la producción de gametos. La no disyunción es el fallo de los cromosomas o de las cromátidas al separarse y desplazarse a los polos opuestos en la división. Cuando esto ocurre en la meiosis, se desbarata la distribución normal de los cromosomas en los gametos. El cromosoma afectado puede dar lugar a gametos anormales con 2 miembros o con ninguno. La fecundación de estos con un gameto haploide normal da lugar a cigotos con 3 miembros, lo que se conoce como trisomía, o con solo un miembro de este cromosoma, es decir, monosomía. La no disyunción da lugar a una serie de situaciones aneuploides autosómicas en la especie humana y en otros organismos. La aneuploidía es más tolerada en el reino vegetal, como por ejemplo en el maíz, tabaco, hierba del asno, se observó monosomía, aunque estos organismos son menos viables. La pérdida de un solo cromosoma en un genoma diploide se llama monosomía. Tal es el caso en humanos el síndrome de Turner, que afecta únicamente a mujeres que poseen un cromosoma X menos, es decir, una parte o todo del cromosoma X está ausente en la mayoría de las células de su cuerpo. En otros casos hay evidencia de supervivientes con monosomías parciales donde se pierde solo parte de un cromosoma, como ocurre en el síndrome de Cri-du-Chat asociado a la pérdida de una pequeña parte del brazo corto del cromosoma 5. La adición de un cromosoma extra da lugar a trisomías, lo que origina individuos algo más viables que en monosomías, tanto en animales como en vegetales. En la especie humana, la adición de un cromosoma extra da lugar a individuos viables que presentan diversos síndromes. Si el autosoma es grande, puede tener efectos letales. En vegetales, los individuos trisómicos son más viables, aunque su fenotipo puede quedar alterado. Un ejemplo de ello es el Estramonio espinoso datura. El síndrome de Down es consecuencia de la trisomía del cromosoma 21, un cromosoma del grupo G1. Se trata de la única trisomía autosómica de la especie humana de la que sobrevive un número significativo de individuos. Se cree que el origen de esta trisomía se debe muy a menudo a una no disyunción del cromosoma 21 en la meiosis. El fallo de la pareja de homólogos a separarse, en la anáfase 1 o en la 2, puede dar lugar a gametos con un cromosoma extra. Después de la fecundación por un gameto normal, se origina la trisomía. Como el síndrome de Down está ocasionado por un error aleatorio, no se espera que la incidencia de la anomalía sea hereditaria. Otros individuos que presentan síndromes como el de Patau o trisomía del 13, síndrome de Edward, también llamada trisomía del 18, tienen menor esperanza de vida y muchas otras aneuploidías no llegan a culminar su desarrollo fetal. En contraste con la aneuploidía, encontramos la euploidía,
situación donde están presentes dotaciones completas de cromosomas. Si hay más de 2 dotaciones, hablamos de poliploidías. Los organismos con 3 dotaciones son triploides, con 4 tetraploides y así sucesivamente. Esta situación es relativamente rara en muchas especies animales, pero está bien documentada en lagartijas, anfibios y peces, y es mucho más común en vegetales. La poliploidía se puede originar de 2 modos. La primera, la adición de una o más dotaciones extras de cromosomas idénticas a la dotación haploide normal de la misma especie, da lugar a la autopoliploidía, y como consecuencia de cruces interespecíficos puede darse la combinación de dotaciones cromosómicas de especies diferentes, que sería la alopoliploidía. Los autopoliploides no tienen informaciones nuevas o únicas, comparados con sus parientes diploides. Las flores y los frutos de estas plantas aumentan a menudo de tamaño, haciendo que tales variedades tengan un gran valor agrícola y comercial, como es el caso de la banana, alfalfa, café, fresa, entre otros. Los alopoliploides se pueden originar por hibridación de 2 especies íntimamente relacionadas, como es el caso del trigo y el centeno, que origina el triticale, que combina características de ambos y busca el éxito comercial. La endopoliploidía es una situación en la que solo ciertas células de un organismo diploide son poliploides. En tales células, la replicación y separación de los cromosomas se produce sin división nuclear. Por ejemplo, los núcleos de las células hepáticas de los vertebrados. Bien, hasta aquí tratamos sobre las mutaciones cromosómicas en relación al número de cromosomas. Ahora vamos a referirnos a las modificaciones en cuanto a la estructura y ordenación de los cromosomas. Este tipo de aberraciones estructurales eliminan, añaden o reordenan partes sustanciales de uno o más cromosomas. El primer tipo de modificación es la delesión o deficiencia. Esto ocurre cuando un cromosoma se rompe en uno o más sitios y se pierde una parte del mismo. El trozo perdido se denomina delesión. Puede ocurrir cerca de un extremo, lo que se conoce como deleciones terminales, o deleciones intersticiales, que es cuando ocurre en la parte interna del cromosoma. La delesión no necesita ser grave para que los efectos de ésta sean graves. Si se pierde incluso más información genética como consecuencia de una delesión, la aberración es a menudo letal. Cuando hay sinapsis entre un cromosoma con una deficiencia intersticial grande y un homólogo normal completo, la región no apareada del homólogo normal forma un bucle que se denomina lazo de delesión o de compensación. Como ejemplo, encontramos el síndrome de Prader-Willi, de lesión en el cromosoma 15 de origen paterno. Cuando hablamos de duplicación, nos referimos a la repetición de un segmento del material genético en el genoma. Las duplicaciones pueden surgir como consecuencias de un entrecruzamiento desigual entre cromosomas en sinapsis en la meiosis, o por un error en la replicación antes de la meiosis. La duplicación puede dar lugar a redundancia y amplificación génica. Se considera redundancia génica a la existencia de múltiples genes en el genoma de un organismo que realizan la misma función. La amplificación génica es aumento en el número de copias de un fragmento de ADN particular. También puede dar lugar a variaciones en el fenotipo. Un ejemplo clásico en el fenotipo, ojo bar de Drosophila. En lugar de ojo normal de forma oval, las moscas bar tienen ojos estrechos como barras. Y variabilidad genética en la evolución. Para entender cómo surgen nuevos genes, Susumu Ono sugirió que las duplicaciones podrían proporcionar un reservorio a partir del cual pudieron surgir nuevos genes. Los productos de genes esenciales, presentes como copias únicas en el genoma, son indispensables para la supervivencia. Pero estos genes no pueden acumular mutaciones que alteren su función primaria. Sin embargo, si se duplicara un gen esencial en una línea germinal,
En la copia extra se tolerarían cambios mutacionales importantes en generaciones futuras. La copia duplicada quedaría libre para adquirir muchos cambios mutacionales durante largos periodos de tiempo. Esta nueva función podría dar lugar a una ventaja, que sería adaptativa al organismo, incrementando su eficacia biológica. Otro tipo de modificaciones son las inversiones. Estas suponen una aberración cromosómica en la que un segmento de un cromosoma está girado 180 grados sobre sí mismo. No implica pérdida de información genética, sino una reordenación lineal de la secuencia de genes. Una inversión requiere 2 roturas y la posterior reinserción del segmento invertido. Formando un lazo cromosómico antes de la rotura, los nuevos extremos pegajosos creados se aproximan y se reúnen. El segmento invertido puede ser corto o muy largo y puede incluir o no al centrómero. Si el centrómero está incluido en el segmento invertido, entonces la inversión se denomina pericéntrica. Si el centrómero no forma parte del segmento cromosómico reordenado, la inversión se denomina paracéntrica. Aunque en la inversión paracéntrica la secuencia de genes se ha invertido, la proporción de las longitudes de los brazos a partir del centrómero no cambia. Las inversiones acarrean consecuencias en la formación de gametos. El apareamiento en la meiosis entre cromosomas heterocigotos solo puede realizarse si se forma un lazo de inversión. En otros casos, si no se forma el lazo, los homólogos se observan en sinapsis, pero no en la zona de la inversión, donde permanecen separados. Si en el heterocigoto para la inversión no hay entrecruzamiento dentro del segmento invertido, los homólogos segregarán y darán lugar a 2 cromátidas normales y 2 invertidas, que se distribuirán en los gametos y la inversión pasará a la mitad de los descendientes. Sin embargo, si hay entrecruzamiento dentro del lazo de inversión, se producirán cromátidas anormales. Una de ellas será discéntrica, es decir, con 2 centrómeros, y la otra acéntrica, o sin centrómero. Ambas tienen duplicaciones y deleciones de segmentos de cromosomas. La última modificación es la translocación. Es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma. Por ejemplo, el intercambio de segmentos entre 2 cromosomas no homólogos es una translocación recíproca. El modo más fácil para que ocurra esto es que los brazos de 2 cromosomas no homólogos se aproximen de tal manera que se facilite el intercambio. Si el intercambio incluye segmentos cromosómicos internos, se necesitan 4 roturas, 2 en cada cromosoma. En la translocación no hay pérdida o ganancia de información genética, solo hay una reordenación del material genético. Por consiguiente, no afecta directamente a la viabilidad de los individuos que la llevan. Puede producir un efecto de posición debido a que puede reubicar ciertos genes en relación con otros. Este intercambio puede dar lugar a nuevas relaciones de ligamiento que se pueden detectar experimentalmente. Los homólogos heterocigotos para una translocación recíproca presentan sinapsis complejas en la meiosis. El emparejamiento da lugar a una configuración en cruz. Se producen gametos genéticamente desequilibrados como consecuencia de este alineamiento no usual. Cuando se incorporan en los gametos, los productos meióticos resultantes son genéticamente desequilibrados. Si participan en la fecundación, dan lugar muy a menudo a letalidad. Solo el 50% de los descendientes de padres heterocigotos para una translocación recíproca sobrevivirá, lo que se denomina semiesterilidad. Además, en la especie humana, tal situación desequilibrada da lugar a monosomías o trisomías parciales, produciendo una serie de defectos de nacimiento. Para recordar, mutaciones cromosómicas incluyen cambios en el número de los cromosomas y en la estructura de los cromosomas. Las variaciones en el número de cromosomas dan lugar a aneuploidías y euploidías.
Las aneuploidías implican la pérdida o ganancia de un cromosoma. Si hay pérdida, hablamos de monosomías, y si hay ganancia, de trisomías. Las euploidías involucran a dotaciones completas de cromosomas. Si hay más de 2 dotaciones, hacemos referencia a poliploidías. Estas pueden tener 3, 4 o 5 dotaciones completas y ser triploides, tetraploides, pentaploides, respectivamente. Los poliploides, de acuerdo a su origen, pueden ser autopoliploides o alopoliploides. Son autopoliploides cuando las dotaciones extras son idénticas a la dotación normal, o alopoliploides cuando hay combinación de dotaciones cromosómicas de especies diferentes. Las modificaciones en cuanto a la estructura y ordenación de cromosomas se pueden dar mediante Deleción, que es la rotura y pérdida de un cromosoma en uno o más sitios. duplicación, es la repetición de un segmento del material genético. Inversión, que implica una reordenación lineal de la secuencia de genes sin pérdida de información. Y translocación, que es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo lugar en el genoma.